un honor estar aquí. Me recuerda a mis ancestros que dejé hace un buen rato por venir a buscar una mejor vida para ellos. Yo crecí entre Tzotzíles, Itzetales, Tojolabales. Esa es mi cuna, esa es mi raíz, pero había tanta pobreza allá, pero sobre todo tanta injusticia, que yo dejé mi lugar para viajar a la Ciudad de México para buscar nuevas formas de poder ayudar a todos los de mi raza, porque en mi sangre llevo el linaje de los mayas, ¿sí? Soy nieta de una curandera maya. Tristemente, con el paso del tiempo, el año pasado regresé y veo que las cosas no han cambiado del todo, que siguen igual o quizá peor. Antes quizás porque a través de la tecnología no se podía tener acceso a muchas cosas. Sin embargo, las cosas siguen estando para los mestizos como ellos lo han decidido. Pero lo que, este nuevo año yo decidí fue reintegrarme a hacer mi trabajo que abandoné hace muchos tiempos y que mis papás me inculcaron de manera amorosa. Algo que me llena de mucha alegría es saber cómo allá en San Cristóbal de las Casas se sigue manejando toda la medicina tradicional en el beneficio de la salud comunitaria y de todos los habitantes de allá, sean indígenas o sean mestizos. Yo mismo tengo una marca del restablecimiento de mi salud con las plantas medicinales. Es algo que yo no entendía porque curiosamente me dediqué a la medicina, ¿no? Llegué a la universidad a estudiar medicina y en el andar de la medicina con los grandes maestros que venían no solamente de México, de la UNAM, del Politécnico, sino de diferentes países, curiosamente descubro que las plantas medicinales, y no solamente las sagradas, sino todas, son altamente poderosas y que merecen un respeto que de verdad no se le ha dado como se le merece. Hoy en día estoy trabajando con Xolotl, con Cuauhtémoc, con Sergio, y soy la parte encargada precisamente junto con el doctor Aedo de la salud. Y algo que queremos hacer es precisamente recuperar toda esa tradición herbolaria que yo me la sabía, no sabía por qué era yo tan aguerrida con los maestros, yo los retaba en la universidad y no sabía de dónde venían esos conocimientos. Ahora sí ya lo sé, y es principalmente de mi abuela y de mi padre, porque él era curandero. Entonces ahorita, pues bueno, estamos trabajando este proyecto justamente para darles, a lo ancho del mundo, todo el reconocimiento que se les merece. Y sabemos que las instancias como Salubridad, como la SEP, como las grandes organizaciones que nos gobiernan, quieren fundamentos. Bueno, pues ese es mi trabajo, poder fundamentar de verdad todo eso para que los pueblos originarios, del cual yo formo también parte, me permitan hacer. Y yo agradezco tener aquí a esta mujer a mi derecha porque me recordó a mi abuela y me está dando la fuerza que yo requiero, y le agradezco que haya dicho una frase mágica para mí. Y digo mágica porque para mí la magia va más allá de lo aparente, va más allá de lo que vemos, va más allá de lo que podamos decir, es lo que se siente, y precisamente la observación y que las cosas sean sentidas principalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace falta a la humanidad, el sentir, y ese sentir solamente se manifiesta. Y nuevamente, bueno, les agradezco que me hayan dado la palabra y el estar aquí, que para mí es un compromiso. Gracias a todos. Ometeo.